A nuestra abogada, ya columnista de acá de la casa, María Victoria Villega. ¿Cómo estás, Doc? Bien, bien, Muy todo bien. bien, buen Bueno, ¿qué, día. qué tema nos traes hoy? Sí, bueno, siempre tratando no sé, de echar un poquito de luz, a Sí, veces ante situaciones que a veces uno no sabe cómo manejarlas, claro, sobre todo, bueno, hoy en el ámbito del trabajo, claro. Suspensiones que es, laborales. que es algo bueno, el trabajo, bueno, es la vida, que Ujú, rige la vida de todo el mundo. Entonces, bueno, es muy importante no sentirse mal en el trabajo claro. o no sentirse a veces acorralado Ujú, por no saber qué hacer. A ujú, veces uno no alcanza a consultar, pero bueno, lo que pretendemos traer es un poquito de tranquilidad para que ujú. después, bueno, si uno realmente necesita, tratar de buscar una consulta jurídica con un profesional, obviamente, con un abogado más larga. Pero bueno, lo que hablábamos hoy es ver, bueno, qué se hace cuando el empleador Claro. aplica una sanción al Ujú, empleado por alguna supuesta falta que él sí. puede haber cometido, Ujú. ¿sí? O no, ¿sí? Claro, y que Entonces, recién lo hablamos fuera del aire, que en el privado y en el estatal también se puede hacer, pero hay una diferencia de cómo. claro, exactamente. Bueno, en el ámbito privado, generalmente, bueno, cuando el empleado realiza alguna acción o Sí, comete alguna falta, el empleador tiene la obligación, si quiere, es decir, bueno, tiene la obligación de sancionarlo, pero siguiendo ciertos parámetros que la ley establece, que sí, es justamente notificándole al empleador a través de una carta documento cuál es la falta, cuál es la acción que él en teoría hizo y cuál es la sanción que le aplica por esa situación. sí. Porque es importante que lo haga por escrito para que el Siempre empleado, notificado. claro, que lo Ujú, notifique por medio de una carta de ujú, documento o a través de una nota que se la pueda hacer firmar y que le dé una copia. ¿Sí? claro. Ujú, ¿Para qué? Para que el empleado pueda analizar la situación y poder defenderse. Es decir, ujú, el ejercicio del derecho de defensa es fundamental sí, en todas las situaciones en donde se nos imputa algún tipo de accionar ilegal y que incluso pueda tener una sanción, porque a lo claro. mejor si Ujú, yo no me puedo defender, no puedo explicar qué es lo que pudo haber pasado, ujú, me termino, bueno, haciendo cargo o aceptando una sanción que a lo mejor no debería haber sido tal, ¿sí? claro. ¿Y qué pasos o requisitos tiene que seguir el empleado? Bueno, una vez que Ujú, se lo notifican, ujú, ¿sí? Ahí es donde hay que analizar si realmente la falta está bien explicada, sí, si la sanción es proporcionada con la falta, ¿sí? claro. Es decir, si vos, por ejemplo, llegaste tarde un día y te ponen una sanción de una suspensión de 15 días, Bien. ahí hay una desproporción. Es decir, entonces esa suspensión o esa sanción es ilegítima y a mí no me pueden primar 2 semanas de mi sueldo porque la suspensión implica que Claro. no te van a Ujú, pagar el sueldo. claro. 2 semanas de mi sueldo porque falté o porque llegué tarde un día a mi trabajo. Ahí es donde el empleado puede discutir esa sanción, hacer una carta, un telegrama, contestar eso y discutirlo para que si el empleador a fin de mes le liquida la mitad del sueldo por esa sanción, pueda reclamarla incluso judicialmente esos días que no le pagaron. Bien. ¿Sí? Entonces, Y te pregunto acá, ¿qué pasa con esa persona, ese empleado que entra por una agencia de trabajo por 3 meses mayormente se hace y el empleador lo deja sin trabajo a mitad del contrato? ¿Qué pasaría ahí? Y siempre que está dentro del periodo de prueba que se llama esos 3 meses, el empleador puede hacerlo. Lo puede ¿Sí? hacer, Sí, sí, sí. sí. Ese es el sistema bueno, que tienen las empresas que colocan trabajadores que, bueno, si están menos de 3 meses o un día antes que se venzan los 3 meses, dejan sin efecto el contrato. Es así, es legítimo, digamos, pueden Está, hacerlo. está, ¿Sí? está bien. Lo que me preguntabas recién con relación al ámbito público, bueno, en Sí, el ámbito público, es decir, los empleados públicos, o sea, sí. municipales o del gobierno, también todo lo que tiene que ver con las sanciones disciplinarias Sí, se hacen también, pero a través de lo que se llama el procedimiento de sumario, claro, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, en función de una determinada situación, generalmente, bueno, el jefe eleva un pedido al superior para que se le notifique o que se remitan las actuaciones al área de sumarios para que allí se haga el procedimiento que hablamos recién Claro, ujú, de decirle al empleado, bueno, usted hizo tal cosa, va a tener tanta sanción. Pero bueno, se le da la posibilidad de que ejerza su derecho de defensa, que claro. pruebe, que diga, miren, en realidad ese día llegué tarde porque tuve un accidente y no lo alcancé a avisar. Bueno, entonces tenga la posibilidad, por ejemplo, de presentar la denuncia, de llevar algunos testigos, de gente que pueda haber estado con esa persona, Ujú, que fue la razón por la cual se demoró. Es ujú, decir, eso es lo importante que también, bueno, en el ámbito público uno puede también ejercer lo que se llama su derecho de defensa dentro de un procedimiento.
Bien. Y bueno, y cuando eso no se llegara a respetar, porque directamente te recibís la sanción y se hace un mal manejo de la situación, bueno, uno tiene tranquilamente la posibilidad de solicitar la anulación de esa sanción, o la nulidad, digamos, de esa sanción, para que eso no te influya en tu legajo, no te influya Claro. tampoco en tu sueldo, porque generalmente esas sanciones son así. Bien, Ujú. doctora, en la cartera pública y provincial ha entrado mucho empleado. ¿Qué es lo que sería un sumario para que se cuide decir, bueno, no llegar a tener un sumario como empleado? Y bueno, justamente son esas, el sumario ya es todo el procedimiento Claro, de que hace su sanción y jefe. de defensa, ¿sí? Ujú. Pero generalmente, bueno, empieza con una falta por parte del empleado, de una falta de disciplina, ya sea Sí, falta de respeto, ya sea llegada tarde o no cumplimiento de los objetivos establecidos por su jefe, claro. en donde bueno, ahí es importante que ese poder de sanción, sancionatorio que tiene el Sí, empleador, sea ejercido también de manera proporcionada y de manera justa con relación a la falta cometida, ujú, ¿sí? Y que siempre se le dé la posibilidad de ejercer su derecho de defensa al claro. empleado para explicar o para establecer por qué razón uno pudo haber hecho algo, porque algunas veces, bueno, en el trabajo se dan diversas Sí, sí, situaciones sí. y que pueden ser que alguna cosa pueda ser interpretada como que no cumplió los objetivos y en realidad a veces pasa que te ponen objetivos inalcanzables para que uno no lo cumpla. Entonces al Claro, final suceden esas, y que incluso a veces estas situaciones, si se repiten en el tiempo, claro. son abusivas y también pueden ser denunciadas por parte del empleado, Sí, justamente para defenderse y estar, bueno, generando también algunos antecedentes, porque todas esas cosas a veces cuando son ejercidas de manera abusiva sí. por parte del empleador son las que llevan a los problemas de, ¿cómo se llama?, de acoso laboral, Claro, que tienen acoso que ver laboral. con Sí. la cuestión de esto de poner objetivos inalcanzables a propósito para que el empleado se vea sobrepasado y no alcance a cumplir los objetivos. ¿Y ahí qué deberíamos hacer? ¿Ir a un gremio o a un abogado que nos asesore en todas esas cuestiones? Y en realidad las dos cosas, Ajá, porque por un lado, algunas veces, bueno, los gremios, los sindicatos tienen buenas formas de defender o de claro. ir a hablar, que el delegado, por ejemplo, sindical pueda ir a hablar con el empleador para plantear la situación, porque a veces el empleado no se anima. Ajá, Entonces, bueno, con eso, otras veces cuando no funciona muy bien, esa defensa o esa protección que a veces claro. les dan, porque puede pasar, sí o sí tienen que asesorarse para justamente empezar a tratar de uno puede decir, bueno, a cubrirse, ¿por qué? Porque claro, cuando uno está mal en el trabajo empieza a equivocarse, empieza a Claro, cometer sí, errores, sí, empieza sí. a faltar o empieza a Se sienta enfermarse. mal, sí. Entonces, todas esas cosas para que después puedan ser documentadas y puedan servir para un juicio, para demostrar que en realidad yo no fue que no cumplí, sino fue porque por una serie de cosas que me pasaron, Claro, sí. tenemos que tratar como, bueno, como empleados, saber que nuestros derechos los vamos a poder hacer valer, pero siempre tenemos que tratar de tener pruebas, Sí. ¿sí? Doctora, ¿hay estadística de mucho acoso laboral acá en la provincia? La verdad es que no sé si hay estadísticas. A veces lo que sucede o lo que ha sucedido en otras épocas es que la gente no se animaba a A denunciar denunciar, y se sí. enfermaba y tenía cuestiones relacionadas con estrés laboral Sí, que no eran reconocidos y que era difícil lograr que por una determinada, porque por estrés laboral te dieron una licencia, claro. ¿sí? Ujú, Ahora sí, ahora está como un poco más reconocido, se lo considera como una enfermedad profesional, claro. Ujú, pero bueno, siempre es importante ir a un médico, ir a un psicólogo, a un claro. psiquiatra, para Sí. que lo que a uno le esté pasando podamos discernir si es realmente del trabajo o tiene que ver con otras cosas. Entonces ahí es donde uno puede manejar a veces Y que mejor la sirva para situación. defendernos. Y también nos sirve, claro, siempre Ujú, nos va a servir una historia clínica de tu psicólogo, de tu psiquiatra que te está tratando en esta cuestión. Es la prueba fundamental que uno puede usar a veces para, ante una situación así, para, en el caso de que tenga que irse a juicio y que tenga que demostrar que en realidad la situación no fue por su culpa, sino que fue por todo un contexto que a veces es muy difícil de demostrar. bien, ¿Sí? nos traías otro temita. Es un temita cortito y que, Ujú, que a lo mejor lo podemos pensar o explotarnos más adelante, ujú, pero justamente es esta cuestión de los juicios cortos, los juicios ujú, abreviados en sí. el ámbito laboral. Ujú. Bueno, son Ay, ¿salen los juicios laborales en algún momento? Porque dice, sí. tengo juicio, tengo 5 o 6 años, No, tengo sí, juicio, tengo juicio. incluso ahora Sí, es mucho más más rápido todo rápido. por esto de la cuestión digital, el Ujú, expediente electrónico, bueno, las audiencias se tratan de hacer 2 audiencias y nada más, porque a veces los que nos demoraban mucho los juicios eran el tema de la parte de la prueba, que venían los testigos y bueno, tenías una fecha de audiencia para ahora
por ejemplo, para marzo, no veían los testigos y te ponían la próxima para septiembre, octubre, y vos tenés todos 6, 7 meses de juicio parado porque no tenías la audiencia y no hay lugar, porque la verdad que hay mucho, son muchos, y bueno, en San Luis hay solamente 2 juzgados laborales, que para mí ahora ya es medio poco porque la población ha subido. Hay más demanda. Claro, y tienen muchísimo trabajo. Entonces, bueno, pero estos son lo que hablábamos, son los juicios cortos, juicios abreviados, lo que se llaman medidas autosatisfactivas, que son procedimientos que deben ser cortos, que tienen plazos cortos, para los casos en donde los derechos o el interés que se quiere proteger está claro y no hay mucha discusión. Por ejemplo, vos tenés un trabajo y te llega, estás trabajando y de repente, bueno, por alguna razón el empleador dice, no, yo voy a dejar afuera 2 o 3 empleados, bueno, y te mandan un telegrama de despido diciendo, por ejemplo, a partir de la fecha vamos a prescindir de su trabajo, haberes a disposición o liquidación a disposición. Ahí el empleador tiene la obligación de pagarte en un mínimo plazo, por ejemplo, de 20 días o de 10 días, la liquidación final, tu indemnización por despido sin causa, porque eso sería un despido directo. Cuando te dicen, mañana, a partir de mañana no vengas más, sin ninguna causa y sin ninguna cosa, que suele suceder, bueno, ese telegrama es como si fuera, yo siempre digo, es como si fuera un cheque, es como si fuera un título ejecutivo en donde uno, con solamente acreditar que tenía una relación laboral con los recibos de sueldo y con el telegrama de despido, uno tiene, de despido directo, que es en este caso, uno puede llevarlo a la justicia y lograr que se haga un procedimiento más corto para que, con una liquidación que se hace simple, es decir, que son números que se sacan por los rubros laborales, los rubros de cada rubro que tiene derecho el empleador, que sería la indemnización por despido sin causa, que hablamos la otra vez, es decir, un mes de sueldo por año de servicio, el preaviso, las vacaciones no gozadas, y serían un par de rubros que son fáciles de sacar las cuentas. Entonces ahí la ley, el Código Procesal Laboral, nos permite que cuando está clarísimo el derecho del empleado, que intimó al empleador y no le pagó la indemnización, con esas 3 cosas, es decir, con los recibos de sueldo, el telegrama de despido directo y una intimación que uno le haga pagame y se vence el plazo y no le pagan, ahí con eso deberían son los que se llaman juicios ejecutivos laborales, que son cortos, que no deberían durar más de un año. Perfecto. Y que tienen también como la máximo posibilidad, un año debería claro, y que debería ser menos, porque imagínate un empleado que de un día para el otro se queda sin trabajo y no sabe por qué y no le pagan indemnización. ¿De qué vive? Su familia. Claro, ¿sí? Totalmente. Entonces, por eso está previsto como un procedimiento ejecutivo corto que busca esto, es decir, bueno, determinar el monto, determinar que hay un despido directo, vemos cuánto el cobro, y tranquilamente se libra un mandamiento de intimación de pago y de embargo, porque si el empleador no puede pagar, se le puede embargar una cuenta o un bien, y bueno, si se le puede embargar una cuenta, mejor, porque la suma ya está líquida, ya se sabe cuánto es lo que el hombre debe, el empleador debe, entonces tranquilamente se le puede embargar la cuenta y eso en menos de 3 meses debería cobrar el empleado. Muy bien. ¿Sí? Pero bueno, son procedimientos cortos en estas circunstancias, ¿sí? Muy bien. Después, bueno, si quieren podemos hablar más de estos tipos de juicios Muy cortitos, bien. que son los que nos atraen a todos a veces, porque el tiempo es lo que más Doctora, si un oyente nos está escuchando, ¿cómo puede contactarle para alguno de estos problemas? Bueno, me pueden llamar a mi teléfono, que es 2664-584212, y si no me pueden mandar un mail, mi mail es estudiosjurídico@hotmail.com. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, es un placer como siempre todas las semanas. Ahí estaba la doctora María Victoria Villegas.